Estamos hablando de la carta que el apóstol Pedro escribió a los creyentes de hace 2000 años, pero que tiene mucha incidencia en nuestra vida también hoy. Después de agotar el capítulo 1, hasta donde el Espíritu Santo nos ha permitido ver, porque Él es el que nos deja ver las profundidades del Padre. Recuerden lo que dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 2. Dice que el Espíritu con mayúscula conoce las profundidades del Padre. Es decir, el Espíritu Santo, que es Dios, conoce al Padre, que es Dios como tal. Y es interesante que el apóstol Pablo dice que se nos ha dado la mente de ¿quién? La mente de Cristo, y el Señor Jesús también es Dios. Por lo tanto, usted y yo ya no somos aquellos que nacieron de papá y mamá, por buena gente que haya sido su papá o su mamá, o por malos que hayan sido. La situación es que nacimos bajo pecado, porque la simiente de toda la humanidad es el hombre que cayó del jardín del Edén cuando desobedeció a Dios. A partir de ahí, la naturaleza caída viene de generación en generación, no importando si usted es francés, inglés, colombiano, venezolano, sin importar su cultura, su estrato, los idiomas que sepa, todos, absolutamente todos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos entonces pecamos al haber caído aquel, no teníamos comunión con el Padre. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros tengamos la mente de Cristo. Recuérdeme qué venimos a hacer. ¿Venimos a qué? A renovar nuestro entendimiento. La manera de pensar que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo sirve para taco de escopeta, porque procede de la carne caída. A través del nuevo nacimiento, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer ¿de qué? Y recuerden que este señor Nicodemo era teólogo, amigos. Además era líder. Nicodemo significa el que dirige a los demás. Era un líder espiritual en Israel. Y se encuentra con el Señor Jesús, que es Dios. Vino de noche porque le daba pena que lo viera la gente del Sanedrín visitando a aquel joven de 33 años que decía ser el Hijo de Dios. A oscuras vino y le preguntó. Mejor dicho, ni lo saludó el Señor Jesús, sino que le dice: Nicodemo, ¿te es necesario nacer de qué? De nuevo. Nicodemo, asombrado, no entiende, no capta, no logra discernir eso, y le pregunta, mire qué tan lindo es, le pregunta: ¿cómo uno ya siendo viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre para volver a nacer? El Señor Jesús le dijo: es necesario que nazcas del Espíritu y del agua, porque el que no hace eso ni puede ver el reino, ni puede entrar en él. Porque lo que es nacido de los seres humanos, humano es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús fue colocado, su cuerpo, por el Espíritu Santo, fue engendrado en el vientre de María. No hubo intervención de hombre, fue algo entre Dios y ella. Por lo tanto, el Señor Jesús, en su cuerpo humano, no nace bajo pecado como nacimos todos. Nace del Espíritu. Lo que está diciéndonos ahora el apóstol Pedro en la primera parte de su carta, en el primer capítulo que ya lo agotamos, ahora nos lanza en el segundo, y es a partir de esa nueva naturaleza que usted y yo podemos vivir una nueva vida en Cristo. Porque el que está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted dirá: John, ¿y usted por qué repite tanto? No lo hago por usted, lo hago por quienes escuchan esta grabación, lo hago por quienes la escuchen dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 100 años, dentro de 300 años, si el Señor no ha venido. Cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta hace 2000 años, creo que en el anhelo del retorno del Señor jamás
pudo dimensionar hasta dónde llegarían sus escritos. Si hoy usted y yo los abrimos guiados por el Espíritu Santo, en su momento estas grabaciones también las abrirán otros y podremos abonarles mucho rato en cuanto a su relación con Dios, porque estamos hablando de renovación de entendimiento. Diga conmigo, renovación de entendimiento. Su manera de pensar, así usted sea la persona más religiosa, no haya matado a nadie, el asunto no es por lo que usted hizo, sino de la raíz de la cual nació. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, a ese nuevo hombre, a esa nueva mujer que ha creído en Cristo, Pedro le dice, ese nuevo ser humano debe desechar toda ¿qué? Malicia. Voy a agotar los primeros versículos porque ya hablamos de ellos en clases anteriores y quiero entrar en lo que debemos abordar hoy. A ese ser humano nuevo que soy yo, después de creer en Cristo Jesús, después de nacer de nuevo, después de haber por el Espíritu Santo nacido en Dios, a ese ser humano es el que Pedro le dice, deseche pues toda malicia, deseche todo engaño, deseche toda hipocresía, agreguémosle el toda también, deseche toda ¿qué? Envidia. Y dice, y todas las detracciones. No puedo detenerme, es muy tentador quedarme ahí, pero ya pasamos. Una vez desechado eso, todo eso es todos y todas, dice, desead. Este nuevo ser humano que ahora soy debe enfocarse en una nueva alimentación, de la forma en cómo alimentábamos nuestro ser humano caído, que era de todas las obras de la carne. En Romanos capítulo 1 usted puede encontrar 22 de ellas, en Gálatas capítulo 5 usted puede encontrar como 18. El Señor Jesús habla de varias de ellas en el Evangelio, en los Evangelios. Pedro va a hablar de algunas más adelante. Ahora, ¿con qué se alimenta un recién nacido, una recién nacida? De leche. Diga conmigo, leche. Las damas de la época actual ya no alimentan a sus hijos, algunas, por motivos de estética. Pero Pedro, como está hablando hace 2000 años, quiere traer la comparación de aquel recién nacido que si es alimentado como fue alimentado Moisés por Jocabed, cuando la hermanita le dijo a la hija del faraón, le busco una señora para que se lo alimente. Fue y se lo llevó a Jocabed. Jocabed lo alimentó, cuando pudo destetarlo se lo devolvió a esta señora. Como fue alimentado Samuel, recuerden cuando Ana le pidió a Dios un hijo, entonces Dios se lo dio y lo tuvo en casa alimentándolo como le había prometido a Elí, el sacerdote, y a Dios, que sería del templo. Allá fue y se lo devolvió una vez destetado. A esta clase de metáfora se acude el apóstol para decirnos a nosotros, las personas recién nacidas, que deseemos, no vayamos a cometer la misma conducta infantil de Nicodemo, cuando el Señor Jesús le dice, ¿te es necesario nacer de qué? Él inmediatamente pensó en lo natural y dijo, pues voy a ir donde mi mamá, permiso mamá, vuelvo y me le meto en el vientre porque necesito volver a nacer. No vayamos a cometer el mismo error cuando el Espíritu Santo nos dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche, ¿qué? Espiritual. Ahora pues no va a ir donde su mamá como Nicodemo pensaba ir donde la de él, a decirle, mamá, tiene un trabajito que hacer conmigo. Está refiriéndose a leche espiritual, porque el que nace de nuevo, nace del ¿qué? Del Espíritu. Correcto. A usted cuando niño y cuando niña, le es muy difícil a algunos recordar esa época, pero créame, cuando usted nació, usted fue niño. Usted fue niña. A veces ve uno a algunos hermanos y parece como que nacieron grandes, ¿cierto? También fueron niños y su madre los alimentó. De la misma forma, a los que hemos nacido de nuevo, debemos alimentarnos de la leche espiritual, y esa leche espiritual no debe estar adulterada. Diga conmigo, adulterada. Está hablando de que debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Una vez el Señor Jesús estuvo hablando con una mujer en un pozo.
Los discípulos habían salido a conseguir comida. Él se quedó porque tenía mucha sed, estaba algo cansado, pero entabló conversación con ella. Cuando ellos llegaron, lo vieron tan contento que pensaron, ¿alguien le habrá dado de comer? Y él les dijo, no, es que yo tengo una comida que me da mi Padre, que es hacer su voluntad. Está hablando de esta clase de leche. Ese ser humano nuevo que ha nacido en Cristo, así está en el mismo cuerpo de 20, 30 años, 15 años, 10 años, 60 años. Dios no tiene problema de edad natural para el nuevo nacimiento. Ese ser humano debe alimentarse con otra clase de alimentación y son las obras del Espíritu. Diga conmigo, obras del Espíritu. Es decir, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre y en la templanza, porque contra tales cosas ¿qué? No hay ley. No tiene nada que ver con religión. Dios detesta a la gente religiosa. De hecho, los religiosos lo asesinaron porque tenían montado su infraestructura de tal manera que vivían de ella, succionaban de ella. No les interesaba que el Hijo de Dios llegara. Él les contó muchas parábolas antes de que lo asesinaran. Les dijo, una persona arrendó una propiedad que tenía a unos labradores. Luego mandó a cobrar el canon de arrendamiento y mataron a los mensajeros. Mandó otro y también mataron al mensajero. Después el dueño dijo, voy a enviar a mi hijo, por ser mi hijo tal vez no le hagan nada, y también lo asesinaron. Les estaba hablando de eso, de que había llegado él. Entonces esta leche espiritual no adulterada dice que nos hace crecer para salvación. Diga conmigo, salvación. Aquí la salvación no se refiere a la vida eterna porque ya la tenemos. La carta está escrita a cristianos, por lo tanto ya eran salvos. Está refiriéndose a crecer en esa nueva vida que ahora tenemos por ser salvos. Por eso dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis nacido de nuevo, es lo que está diciendo. Acercándoos a Él. Cuando dice que nos acerquemos a Él, es al carácter de Cristo. No es que el Señor Jesús esté lejos. Lo que quiere es que recordemos que el Señor Jesús dijo una vez, todo discípulo no será superior a su maestro, pero por lo menos sí debe ser igual a él. Lo que el Dios Padre quiere es que usted y yo, como hermanos de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, el carácter de Jesucristo se ha formado en nosotros. Por eso dice, acercándoos a Él, y empieza a hablar de la piedra viva. Ya hablamos de esto. Que esta piedra viva, que es Jesucristo, fue desechada por los hombres religiosos de aquella época y lo mataron. Mas para Dios, escogida y preciosa. El crimen, digámoslo así, que cometemos cuando no conocemos de Dios y no conocemos a Dios, tenemos religión pero no conocemos a Dios, es que despreciamos lo que Dios aprecia. El Señor Jesús, se abre el cielo y hay una voz que dice acerca de Él, dice, este es mi Hijo ¿qué? En el cual tengo ¿qué? Complacencia, a Él ¿qué? Oíd. Pero dice que estos hombres de aquella época no apreciaban lo que Dios apreciaba. No querían reconocer que Dios a Jesús le había escogido y para él era una piedra preciosa. Sin embargo, a los que ya hemos nacido de nuevo, disculpe, ¿me recuerda qué es lo que venimos a hacer? Mira de lado, dígale, renovación de entendimiento. Dile, lo que tú pensabas antes de nacer de nuevo, díselo. No sirve para nada. Ahora, a los que ya hemos nacido de nuevo, Pedro dice, ustedes también como piedras ¿qué? Vivas. Ahora, si hay una piedra grande que es el Señor Jesús y es piedra viva, hay unas piedras vivas que somos nosotros por haber creído en Él. ¿Correcto? Por lo tanto, si hay piedras vivas es porque hay piedras ¿qué? Antes de llegar a Cristo éramos muertos en vida, digámoslo así. Caminábamos, creíamos ver y no veíamos, creíamos escuchar y no escuchábamos. Entonces, dice Pedro, ustedes ahora como piedras vivas deben ser edificados como casa espiritual. Él va a abordar enseguida un concepto de ingeniero que es la piedra angular. Diga conmigo, piedra angular.
La piedra angular es de donde se inicia la construcción. La piedra angular también puede ser con la que se termina la construcción. En el caso del Señor Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, Él es el autor y consumador de la fe. No solamente la inicia, sino que la termina. El Señor Jesús, en esta casa espiritual de la cual empieza a hablar, no solamente es con quien se empieza, sino también con quien se termina. Entonces, a nosotros que somos las piedras vivas, en este caso, en esta generación, parte de ellas somos usted y yo. No se vaya a creer el único, pues. No crea que nosotros somos la única congregación de piedras vivas en este planeta. Hay en todos los lugares donde usted menos se lo piense. Hay gente nacida de nuevo. Sed edificados como casa espiritual. Habla de casa espiritual porque en aquel templo de hace 2000 años, en el que el Señor Jesús, usted lo puede encontrar viendo cómo ofrendaba una mujer que daba todo lo que tenía, mientras veía a los ricos que daban de lo que les sobraba. El Señor Jesús, estando en ese templo, dijo: esta señora dio más que todos esos, porque dio lo único que tenía. Pero también en ese templo lo vemos volcando las mesas porque le habían hecho una cueva de ladrones. Pero ese templo, el Señor Jesús no podía pasar de los atrios porque Él era de la tribu de Judá. Siendo Dios, Él era de la tribu de Judá, y a ese lugar santo y santísimo solo podían entrar los de la tribu de Leví. Y no todos los de la tribu de Leví, solo los que eran sacerdotes. Y al lugar santísimo no podían entrar todos los sacerdotes, solo era el que era sumo sacerdote ese año. Entonces el Señor Jesús no podía ministrar en ese templo a pesar de que era el dueño. Interesante, no, que usted llegue a su casa y fuera de eso no lo dejen entrar y lo traten como extraño. Pero es que Él tenía un plan mejor: edificar una casa espiritual con piedras vivas. Diga conmigo: piedras vivas. Las piedras vivas están conformadas por seres humanos de todas las épocas y de todas las naciones, que hayan creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, porque en Cristo Jesús, el Hijo, el Padre ha decidido reconciliar a la raza humana con Él por la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Pero ya lo expliqué, quiero avanzar. Sed edificados como casa espiritual, en primer lugar, y sacerdocio santo. Diga: sacerdocio. Les suplico, en aras de que nos entendamos bien, debemos sacarnos el concepto de sacerdote que nosotros tenemos del siglo III hacia acá. Nosotros estamos hablando del concepto sacerdotal, al menos Pedro, del de hace 2000 años, ¿correcto? El original, en el que el Señor Jesús llegó. Gálatas 4:4 dice que siendo su hora, Él se hizo hombre y vino bajo la ley y fue hijo de mujer. Está refiriéndose al sacerdocio aarónico que ministraba en aquel templo que les acabo de hacer referencia, pero que fue derogado según la carta a los hebreos. Usted puede tener acceso para que se pueda desatrasar si desea. En la página de YouTube están todas estas explicaciones correctamente dadas. Cuando Él dice que somos sacerdocio santo, entonces yo quiero que se saque la cabeza de la imagen de sacerdote o de sacerdocio que tiene por su tradición. Debe entenderse el sacerdocio que en Cristo Jesús nos ha sido dado, porque el Señor Jesús trajo a colación un sacerdocio llamado el sacerdocio según el orden de ¿quién? ¿De quién? De Melquisedec. En ese sacerdocio es diferente al de Aarón, porque al de Aarón solo podían accesar los levitas, los de la tribu de Leví, y escogidos dentro de ellos como sacerdotes para poder ejercer el sumo sacerdocio y presentar las ofrendas cada año. Todo eso fue derogado porque Dios deshace las cosas como las hace. Él había colocado el sacerdocio arónico, ahora lo deroga y coloca el de su hijo, según el orden de Melquisedec, que es más amplio para toda la humanidad. A aquel sacerdocio arónico solo podían tener acceso las 12 tribus de Israel, pero en este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, todas las naciones de la tierra y todos aquellos y aquellas que crean en Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien, es fácil. Y sacerdocio santo. El sacerdote está puesto para ofrecer sacrificios. Diga conmigo: sacrificios. En aquel templo se ofrendaban animales. Los mataban, derramaban su sangre, los quemaban y luego sus desperdicios, lo que quedaba después de quemarlos, se disponía de ellos según la tradición que vemos en el libro de Levítico.
pero eran sacrificios que eran físicos, no solamente limitados, porque era sangre de animales, además animales que no resucitaban, y el Señor Jesús, como piedra angular, como piedra viva, recuerdan que hemos hablado muchas veces que Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice: he ahí a quién, dígalo, he ahí a quién, al Cordero de quién, que quita qué. Muy bien. Cuando el Señor Jesús es sacrificado en la cruz del Calvario, su sangre preciosa, que es sangre divina, limpia no solamente de manera exterior, sino también la interior. La sangre de aquellos machos, cabríos y animales solo limpiaba por fuera, y era válida por 1 año. Y quedaba la culpa, porque uno se acordaba. Y si para acabar de ajustar, usted debe conocer gente, según el sistema de Aarón, que siempre está detrás de usted, así haya hecho esa conducta hace 22 años, le dice: ¿te acordás el día que estábamos en tal parte? ¿Me entiende? Hay gente que, además de ser acusadora, se cree la conciencia de uno. Y resulta que tenían toda la razón en el sacerdocio de Aarón, porque los pecados no eran borrados. Pero cuando se derrama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no solamente muere, sino que es sepultado, pero al tercer día, ¿qué? ¿Los animalitos aquellos resucitaban? No, el Señor Jesús resucita de una vez, ¿y para qué? Y para siempre. Entonces el sacrificio, el derramarse de la sangre del Señor Jesús hace 2000 años, se hace de una vez y para siempre, y está vigente. A Él no hay que matarlo cada año. Él resucitó y está a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está sentado? Arriba, en el tercer cielo, donde está el verdadero tabernáculo del cual Moisés copió en el monte Sinaí todo lo que hizo aquí en la tierra. Por lo tanto, Él está oficiando delante de Dios como sumo sacerdote, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y ese sacerdocio estará vigente hasta que retorne. Hasta que retorne. Entonces, nosotros que somos piedras vivas, recuerden que solo los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes y llegar a ser sumos sacerdotes. Pero en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tenemos sacerdocio, todos y todas aquellas que ya hemos creído en Cristo Jesús, y podemos ofrecer a Dios sacrificios ¿qué? Espirituales. Diga conmigo, espirituales. Ahora, no somos Mesías, no somos Dios, no salvamos a nadie. Nuestros sacrificios espirituales consisten en que, después de habernos limpiado de toda malicia, de toda detracción, de todo engaño, de todos esos subterfugios que la carne nos da, entonces ahora ¿qué vamos a hacer mientras nos morimos? O mientras el Señor viene. Entonces hay que hacer sacrificios espirituales, y es la vida en el espíritu. Gálatas lo resume de una manera sencilla y sin espacio para lucubrar o darme ideas acerca de. No, él dice que el fruto del espíritu, que son los sacrificios espirituales, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? La ley de Moisés, porque la ley de Moisés funcionaba, era para señalarle a usted y a mí lo pecadores que éramos, y además que no había solución, porque la paga del pecado, según Moisés, ¿qué es? Pero la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, es vida ¿qué? Eterna. Muy bien. Entonces, mientras el Señor viene o nos morimos, no podemos seguir viviendo como antes vivíamos. Como los hermanos de Corinto. Recuerden que los hermanos de Corinto habían nacido de nuevo, pero no habían renovado ¿qué? El entendimiento. Esta gente, aunque ya era cristiana, tenía la vida nueva, por no haber renovado la mente, seguía teniendo serios problemas de identidad con Dios, porque recuerden que en Corinto había un hombre que vivía como si fuera la mujer de él con la esposa de su papá. Otros iban a donde las rameras, no era que subían por las ramas, sino que iban a donde las rameras para sus favores sexuales. Otros tumbaban a otros en negocios. Otros todavía tenían como confusión con su identidad sexual, y entonces Pablo dice: y esto erais algunos. Sin embargo, nunca dejó de decirles hermanos en Cristo e iglesia de Dios, pero tampoco era para dejarlos ahí. Para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Diga conmigo, piedra angular. Muy bien.
Ya les explicamos qué es la piedra angular hasta donde nuestros conocimientos de ingeniería nos dejan. Esa piedra angular es escogida. Si los hombres escogemos la piedra angular para una edificación como esta, ahora imagínense la escogencia que Dios hizo para iniciar la construcción de la casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios aceptables en Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús fue escogido, no fue algo al azar. Él es precioso. El Señor Jesús es el único hijo que el Padre tenía, porque tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo ¿qué? Unigénito. No es que escogió entre varios, sino que entregó el que tenía. Por eso, en cierta manera, es tan exigente Dios en cuanto a nuestra entrega ahora, después de nacidos de nuevo, hacia Él. Entonces, todo el que cree en esa piedra angular que es Cristo Jesús, dice que no será avergonzado, porque nunca jamás al Señor Jesús se le ha podido comprobar que le haya fallado a alguien. ¿Aló? A nadie le ha fallado. Otra cosa es que yo crea que el Señor me haya fallado. Pero cuando tengo la mente de Cristo, me doy cuenta de que para nosotros los que hemos creído, entonces empezamos a tener el mismo gusto de Dios. Diga conmigo, tengo el gusto de Dios. Miren que para Dios el Señor Jesús fue escogido. Para Dios el Señor Jesús fue precioso. Para los que menospreciaron al Señor Jesús, ni les parecía que era escogido, ni les parecía que era precioso. Pero usted y yo, que sí hemos nacido de nuevo, dice que el Señor Jesús es precioso, porque para el Padre es ¿qué? Precioso. Hay otro rubro de gente, que es lo que hemos llamado las piedras muertas, como éramos usted y yo cuando estábamos allá en la cantera del mundo. Pero para la gente que no cree, Él se vuelve como la piedra que los edificadores desecharon. Porque resulta que los escribas y fariseos de hace 2000 años querían construir y conservar la casa que Dios ya había derogado. Ellos querían otra clase de piedra, por lo tanto, la piedra del Señor Jesús, escogida y preciosa para el Padre, a ellos no les servía, porque ellos no habían nacido de nuevo, y lo que es de la carne, ¿qué es? Carne. Y la gente que está sin nacer de nuevo, dice Romanos 8, está vendida a la carne, y aunque quieran agradar a Dios no pueden, porque a Dios se le agrada en espíritu y ¿qué? Y en verdad. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, llegará el día en que ni en este monte, aquí en este pozo, ni allá en Jerusalén se adorará al Padre, porque a los que adoran al Padre lo adoran ¿en qué? En espíritu y ¿en qué? Y en verdad. Se estaba refiriendo a esto. Entonces, el Señor Jesús, como fue la piedra que aquellos edificadores echaron, se les volvió de todas maneras cabeza del ángulo, porque entre otras cosas Dios no les mandó a preguntar que si les parecía que edificaran la casa espiritual con el Señor Jesús. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo no hicieron una junta y llamaron a los líderes religiosos de la época para preguntarles, ¿a usted les parece? ¿No les incomoda mucho? ¿Les parecería bien si nosotros, que somos los dueños de todo, de pronto hacemos algunas reformas? ¿Aló? No. Ellos la desecharon y la menospreciaron, pero es como el pájaro tirándole las escopetas. Eso no sirve para nada, porque Dios no escribió la Biblia para ver qué pensamos nosotros. Él escribió la Biblia para contarnos cómo piensa Él, y no para ver si nos parece o no nos parece bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es una renuncia inteligente a la estupidez. Entonces, ha venido a ser la cabeza del ¿qué? Del ángulo. Como es la cabeza del ángulo, se le vuelve una piedra de tropiezo para el que no quiere entrar por ahí. Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. O sea, la única puerta de entrada al Padre es la puerta estrecha, que es el Señor Jesús, y por ahí entramos todos los que querramos tener relación con el Padre. Pero esta gente quería tener una puerta de atrás, que era el antiguo sacerdocio, los antiguos sacrificios, la antigua ley, el antiguo pacto y el antiguo templo. Es decir, no, dejemos esta abierta, porque es que a muchos no, así no es con Dios. Entonces a esa gente se les vuelve piedra ¿de qué? De tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la ¿qué? En la palabra. Cuando se refiere a cada palabra, ya por fin voy a empezar, espera. Porque cuando se refiere a cada palabra, es la palabra del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. La ley de Moisés fue entregada por un ángel en el monte Sinaí a Moisés. Las tablas.
Las leyes del reino de Dios fueron entregadas en el Sermón del Monte, ya no por un ángel, sino que vino directamente Dios, el dueño del letrero. Las leyes del reino incluyen las leyes de Moisés. Estoy repasando, diga conmigo, el pastor está repasando. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás, mandamiento de Moisés, mandamiento pequeño. Mas yo os digo, el que mira a otro menospreciándole o le dice necio, raca, dice así, es como si lo hubiera matado. Porque en Primera de Juan capítulo 3, Juan dice, el que odia a su prójimo es un homicida. El odio no es... ¿Por qué? Porque las leyes del reino van hasta adentro. Dice que es como espada de doble filo que penetra hasta partir lo que es del espíritu, de lo que es del alma. Pero en la ley de Moisés, si uno pecaba, y lo sancionaban uno. Si uno había cometido tantos pecados que ya no se aguantaba más y ¡pum!, confesaba. O si lo agarraban, ¿sí o no? Porque era toda exterior. Pero en la de Moisés, en la del reino, es desde adentro. Diga conmigo, desde adentro. Pero estamos repasando. Esa es la palabra, tropiez. Entonces el Señor Jesús no solamente es piedra angular. Diga conmigo, piedra angular. Mira la metáfora tan linda que Pedro usa. A pesar de ser pescador, se las ingenió. Entonces dice, nos ha puesto a imaginarnos una construcción donde hay una piedra angular, pero no podemos quedarnos pensando en que el Señor Jesús es una piedra. El Señor Jesús es Dios, diga conmigo, es Dios. Entonces por eso también lo hace persona y lo reconoce como persona. Además que es la piedra con la que se edifica y se empieza el edificio, es Dios. El Señor Jesús es Dios. Pero también es palabra, porque el Señor nos viene a traer la palabra del Evangelio, la palabra del reino. En el Evangelio de Marcos, la primera expresión que el Señor tiene cuando se dirige a la humanidad es el reino de los cielos que se ha acercado. Y empieza a dar la palabra del reino. Entonces, esa gente que desecha al Señor es desobediente. Diga conmigo, desobediente. Cuando la gente desobedece que en Dios Hijo, el Dios Padre y el Espíritu Santo decidieron hacerlo piedra angular, entonces resulta que estoy destinado a la destrucción. Escuche bien, destinado a la destrucción es porque desobedezco. No es que fue destinado a desobedecer para ser lanzado a la destrucción, porque Dios no juega así. Dios sería malísimo donde dijera, y usted entonces se me pierde. No. Dios ha dado la casa espiritual con una piedra angular, que es el Señor Jesús, y unas piedras vivas, que somos todos nosotros alrededor de Él. Entonces, cuando yo no acepto que ese es el camino que Dios me ha marcado para reconciliarme con Él, entonces ahí entro en desobediencia. Y como entro en desobediencia, entro en la destinación de castigo para aquellos que desobedecen. Entonces, no es que Dios me hizo para desobedecer, sino que por haber desobedecido, entonces merezco destrucción. Bien, si quiere ahondar más en eso, debe escucharse en YouTube Romanos capítulo 9, 10 y 11. Me va a volver muy así, me va a volver hasta fastidioso. ¿Sí? Si usted de pronto viene a pedirme una consejería, le voy a decir, me hace el favor y se escucha la conferencia número tal. Usted me va a decir, pero es que eso dura 1 hora. Y es que cree que se dio sola, ¿o qué? Entonces, y se preparó sola. Entonces, diga, me tengo que desatrasar. Sí, porque no es que lo estemos votando, sino que estamos avanzando. Entonces, a lo cual fueron también destinados. Bueno, hasta acá la introducción. Espérame un momentico. Menos mal es puente hasta el miércoles, porque durante las siguientes 5 horas les voy a hablar de esto. Entonces dice, a la gente que ha nacido de nuevo, diga conmigo, lo que sigue es para nacidos de nuevo. O sea, esto que voy a hablar no es para su mamá que todavía no es cristiana. No es para su marido que ahora no llegue allá. Vean lo que dice aquí, el tipo no va a entender. Primero tiene que nacer ¿de qué? De nuevo, por favor. Pero para los que ya somos nacidos de nuevo, la Biblia dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Linaje escogido. Esta palabra linaje aparece en Hechos. Dice que de un solo linaje, ¿cuál es el 17 qué? Dice que de un solo hombre Dios hizo todos los linajes, ¿vale? Pero
Claro, todos los linajes vienen del Adán caído, pero este nuevo linaje viene ¿de dónde? Del cielo. Porque ¿de dónde vino el Señor Jesús? Ahora, recuerde pues que Dios es preexistente. Él no empezó a existir en el vientre de María. Ahí tomó cuerpo, ¿correcto? Me preparaste cuerpo, dice el libro de Hebreos. Él era preexistente porque Él es Dios. Entonces Él desciende del cielo, de manera que todos los que creemos en Él nacemos de nuevo. Diga conmigo, nacemos de nuevo. Al nacer de nuevo, no importa que usted siga siendo por fuera la mismita, ¿me entiende? O el mismito, usted ya nació de nuevo. Diga conmigo, nací de nuevo. Aunque le cueste creer, usted ya nació de nuevo. Al nacer de nuevo, entonces usted ya no es del linaje de Adán, sino que es del linaje escogido y precioso que viene en Cristo Jesús. Por eso dice, más vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Se lo pongo en otras palabras. Usted ha sido apartado y apartada del sistema caído de Adán y del mundo. Ahora usted ha sido escogido para Dios. Cuando dice sacerdocio santo, santo significa apartado para. Usted forma parte de una nueva raza en Cristo gracias al nuevo nacimiento que el Espíritu le permitió, porque el que nace del Espíritu, ¿Espíritu qué? Es. Y dice, recuerden, hay una canción Desempolvando a los viejitos, dice así: somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido. Ya se dan cuenta por qué no pertenezco a la alabanza, ¿cierto? Pero la canción dice así. Entonces, dice que tú eres linaje escogido, vale, ya estás escogido. Y ahora dice que eres real sacerdocio. Este real sacerdocio, hablábamos el martes, no es como Meghan con Harry. Correcto, no es ustedes y yo volviéndonos princesitas y príncipes al lado del Señor y por fin podemos utilizar los caballos de la reina. No. Estamos hablando de real, ojo, obvio, el Señor Jesús es rey, hay una realeza en Él. Pero a lo que se está refiriendo acá con real sacerdocio es que el real sacerdocio es el que está en cabeza del Señor Jesús según el orden de Melquisedec, y que gracias a eso no solo somos linaje escogido, sino que nos ha hecho sacerdotes a nosotros del nuevo pacto, porque a través del nuevo pacto nosotros podemos presentarle las personas a Dios y a Dios le podemos presentar las personas por el nuevo nacimiento, cosa que solo podían hacer los levitas y los sacerdotes y los sumos sacerdotes en el orden de Aarón, que fue derogado, y que el orden de Melquisedec es el que actualmente está vigente. Por ese entonces, ese sacerdocio es ¿qué? Dígalo, es real, el verdadero, el veraz, el que está vigente. El otro, aunque fue verdad, ya es como una pieza de museo que uno puede ir a visitar y decir: este fue el efod de Aarón, con las 12 piedras por cada una de las tribus, y por dentro un bolsillito con el urín y el tumín, y claro, y podemos verlo ahí y decir: ¿cómo fue de bueno eso? Pero ahora tenemos el real sacerdocio según el orden de Melquisedec en Cristo Jesús, en el cual los de todas las naciones, sin importar la raza, por haber creído en Cristo Jesús, somos ¿qué? Real ¿qué? Sacerdocio. Entonces ahí usted lo coordina con el primer capítulo de Apocalipsis, en donde habla también de que somos sacerdotes. Bueno, impartido en la nueva naturaleza. No solo es real por lo veraz, sino además por la realeza misma de Dios. Y Pedro, aunque era de raza judía, le dice nación santa a los gentiles que también creyeron en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué somos santos? No estamos en la religión en la que usted tiene que manejarse muy bien para mantener contento a Dios. Eso es imposible, diga conmigo, imposible. Pero en Cristo Jesús sí es posible, porque Él es el único diseñado para agradar al Padre. Cuando usted y yo creemos en eso, entonces el Señor Jesús nos coloca en la posición de poder mirar cara a cara a Dios. Y una vez miramos cara a cara a Dios, nos damos cuenta de que Él es santo. Y resulta que el Adán caído no era santo, era caído. Pero el Señor Jesús, que es el segundo Adán que descendió del cielo, sí es ¿qué? Santo. Y como nosotros nacimos de su naturaleza, también somos ¿qué? Santos, y nos corresponde desarrollar ya esa naturaleza para hacer las cosas. No hacemos las cosas para ser santos, sino que ahora por haber nacido de nuevo somos santos y podemos hacer las cosas. ¿Aló? Es muy diferente a lo que ofrece la religión. Entonces, nación santa, porque Dios es santo, entonces todos los que han creído en Jesús son santos.
También habla de pueblo adquirido por Dios. Esta adquirencia, esta compra, este negocio universal, créame que uno lo entiende, pero realmente no alcanza a saber la dimensión de su profundidad. ¿Por qué rayos el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo hacen una junta? Y entre todas las cosas que deciden esa junta celestial tenemos una raza humana caída porque el primer hombre cayó, vamos a redimirlos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces el Señor Jesús dice, pues yo voy. Pero hijo, el asunto es tremendo porque pues debes morir. Dice, no, yo muero. Lo interesante acá es que nosotros los seres humanos somos muy egoístas y pensamos así: tan valioso que yo soy, tan valiosa que yo soy, que Dios mismo se bajó de su trono para venir por mí. ¿Cómo seré yo valiosa? No. El Señor Jesús bajó para agradar al Padre. Correcto. En el jardín del Getsemaní, Él no está sudando gruesas gotas de sangre y orando, diciendo: qué miedo ir a la cruz, cómo dolerán esos clavos y la lanza, y me van a escupir la cara y me van a arrancar la barba y me van a clavar la corona de espinas. Él no está pensando eso. No. Porque Él ya venía hablando de eso hacía rato. Él a los discípulos les decía: vea, que yo voy a Jerusalén y me van a matar, y al tercer día, ¿qué? ¿Sabía o no sabía que iba a pasar eso? Él estaba en el Getsemaní definiendo ¿esto es lo que le agrada al Padre o no le agrada al Padre? O sea, si me monto a esa cruz, estoy en la conexión exacta de agradar al Padre, hinchazo perfectamente en su voluntad, o de pronto me voy más allá o me quedo más acá. Debo estar en el perfecto centro donde a Él le agrade. Entonces, ¿sabe qué? Voy a hacer algo. Como Dios, voy a dejar de ser Dios un ratico, y en vez de hacer mi voluntad como Dios, voy a hacer la de ¿quién? Hágase tu voluntad y no ¿qué? Y la mía. Pero también, como soy 100% hombre, voy sin dejar de ser hombre, así como dejar de ser Dios sin dejar de ser Dios para hacer mi voluntad sino la del Padre. No voy a dejar de ser hombre sin dejar de ser hombre, porque de todas formas, si no hago esto, esta gente caída se queda caída y no va a ver cómo redimirlos entonces. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Ahí no está, ay, como el Señor sufrió. No. El Señor Jesús era un varón. Recuerden que iba todo aporreado, lo habían golpeado toda la noche, etcétera, etcétera. Y ahí está ese otro señor cargándole la cruz. Tan débil estaba. Y de pronto las mujeres ahí gimiendo y llorando. ¡Ah! Y el Señor Jesús paró un momentico y paró todos. Paró. Centurión, pare. El de la cruz, pare. Todos paren. Ustedes cállense, señoras. Ustedes están llorando por mí. No lloren por mí, hombre. Lloren por ustedes y por Jerusalén, que no reconocen lo que está ocurriendo aquí en este momento. ¿Aló? Amén. Ok, para que dejemos ese ánimo de protagonismo de que yo sí, valiosos, pero tampoco hasta allá. Valioso Él. Entonces dice que somos pueblo adquirido por Dios, porque fuimos comprados al alto precio de su sangre. Sangre de Dios, no sangre de animales. Ese es el negocio más extraño del mundo, donde el Padre compra por un precio alto lo que no vale ese precio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, habiendo aclarado todos, cada uno en su estaca, si soy un pueblo adquirido, si soy una nación santa, si soy un real sacerdocio, ¿para qué soy? ¿Para chicanear? No, señor. Dice: usted y yo ahora somos todo eso para anunciar ¿qué? Las virtudes de ¿quién? Se trata solo de exaltarlo a Él. Aquí queda completamente out por fuera. Gedeón es un hombre en el Antiguo Testamento que empezó muy bien, pero fue torciendo, porque Dios lo halla cultivando grano en un lagar. Imagínense, era un hueco escondido, porque los madianitas venían y le robaban cada año todo, y Dios viene y se le aparece y decide liberar el pueblo a través de él. Y a lo último, iniciando, decía por Dios, y salía a la guerra. Después empezó a decir por Dios y por Gedeón. Empezó a compartir el letrero.
Aquí en ningún momento es Dios y yo, sino que todo lo que ahora hacemos, lo hacemos para anunciar las virtudes ¿de quién? De aquel. ¿De cuál aquel? Pues del Señor Jesús, que dice que nos llamó de las tinieblas, porque estábamos en las tinieblas más oscuras, a su luz ¿qué? Admirable. Entonces somos una especie de anuncios vivientes de Él. ¿Has visto acá en las calles cuando están anunciando los proyectos de tantos pisos, de tantos metros, que ahora hay unos carteles vivientes? Antes usted encontraba las vallas que todavía existen, pero hay una serie de jóvenes y jovencitas, hombres y mujeres, que se cuelgan la valla del proyecto y empiezan a andar y le entregan a usted la cosita, ¿cierto? De igual manera, usted y yo somos como esos carteles vivientes anunciando que hemos sido llamados de tinieblas, o sea, del hueco más oscuro, a la luz ¿de quién? A la luz admirable. Somos carteles vivientes de Dios. Correcto, sin necesidad de cartel. Ahora pues no vaya a escribir y todas las cosas. No. Usted es una persona que ha nacido de nuevo y que está renovando mente para tener el carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. Avanzo. Pedro nos recuerda. Está hablando ahora a los gentiles. Diga conmigo gentiles. En Romanos capítulo 9, 10 y 11, recuerde usted lo siguiente. El pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Sin embargo, había otro pueblo, el pueblo gentil. Según el libro de Oseas, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, diga conmigo, todo ha sido anunciado. Fuerte, todo ha sido anunciado. La gran ventaja de todo esto que estamos hablando es que obedecemos al desarrollo de un libreto meticulosamente anunciado por Dios. En el libro de Oseas, imagínate, para en el capítulo 1, en el versículo 10 y en el capítulo 2, versículo 23, para los que toman notica, aparece que los que no éramos pueblo de Israel íbamos a ser llamados pueblo. Cosa tremenda, porque Dios es creador de la humanidad, no de un pueblo. Entonces ahora a los gentiles les dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, porque está escribiendo un judío que es Pedro, nos dice que allá en el libro de Oseas se nos anunciaba que llegaríamos a ser pueblo de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que la manifestación de Jesucristo hace 2000 años cambia completamente el panorama de relación entre el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo y la humanidad. Porque todo había sido preparado para condensarlo todo en Cristo Jesús. En Él han sido unidas y reconciliadas todas las cosas. De eso se trata. Ahora que estamos en Cristo, a los que no éramos pueblo nos dice, ahora ustedes sí son ¿qué? Diga conmigo, soy pueblo, pero pueblo de Dios. Y dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pablo lo resume en el capítulo, en Efesios tal vez, o será en 1 Corintios, o en 2. Fue tal vez en Romanos, o en 1 o 2 de Tesalonicenses. Bueno, ustedes me ayudan. Acerca del pueblo gentil decía, ustedes no tenían patriarcas. O sea, nosotros no teníamos ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José, ni a Moisés, no tenían ley, porque la Torá fue entregada al pueblo de Israel para que ellos la custodiaran. Nosotros, ¿cuál ley? Sin ley, los sin ley. ¿Vale? No teníamos ciudadanía, éramos unos descualquierados por ahí en el planeta. Entonces estábamos alejados de la ciudadanía del cielo, del pueblo de Dios, y además estábamos destituidos de su amor, de su ágape. Por cuanto todos pecaron, dice 3:23 de Romanos, todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero eso acabó hace 2000 años. Y dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero aclararles algo, para que no se me vaya yendo a las nebulosas. Esta carta, hace 2000 años, Pedro se la está escribiendo a una gente que la están persiguiendo para matarla. ¿Vale? Les han quitado a muchos sus bienes, a otros han metido en la cárcel, a otros los han torturado.
Y en vez de ponerse Pedro a orar, voy a hacer una oración para que haya una protección alrededor de sus bienes y quienes se los vengan a robar no los vean, sean como invisibles y pasen derecho. Él no hace esa oración. Voy a hacer una oración para que los saquen de la cárcel y entonces entiendan los que ahora los maltratan, lo equivocados que están con ustedes, porque ellos no saben quién son. Él no ora así. Voy a hacer una oración para que haya una provisión, llueva plata del cielo para que tengan con qué mercar. Él no oró así. Él empieza a hablarles y les empieza a hablar de las cosas eternas. Y por eso a una gente perseguida, que si salían a la esquina los iban a matar, les envía esta carta, porque Pedro no quiere solucionarles las cosas temporales, sino mostrarles la eternidad que los está esperando. ¿Aló? Esta gente de hace 2000 años ya se murió, y posiblemente muchos de ellos asesinados, y posiblemente muchos de ellos en la pobreza, y posiblemente muchos de ellos en el vituperio y en la persecución. Tal vez con ellos alumbraron calles como Teas, tal vez con ellos alimentaron leones en el circo. Esta gente está entre los que ya durmieron en Cristo y vendrán con Él en su retorno, a los que nos uniremos nosotros. Así que si la carta los animó a ellos, ¿cuánto más a nosotros que vivimos en esta comodidad, el creer en Cristo Jesús? Entonces, pero ahora habéis alcanzado misericordia, solo por gracia. Pablo, entonces, al igual que Pedro hoy, a través de esta carta, él quiere colocar los puntos sobre las íes. En el primer capítulo y en parte de este segundo, nos habló de cómo relacionarnos con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Diga conmigo, ¿cómo relacionarme con Dios? En este segundo capítulo ya habló de cómo relacionarnos entre nosotros los creyentes, piedra viva, con la piedra angular, ¿correcto? Pero ahora va a abordar el tema de cómo nos va a preparar para relacionarnos con los que no son creyentes. Con el compañerito de la oficina que lo tiene usted hasta aquí de gozárselo porque es creyente. Correcto. Con ese socio que usted no ha podido como compaginar bien. Con esa esposa o con ese esposo que no es creyente o que pone cara de creyente pero en sus actuaciones no puede. ¿Cómo relacionarme yo con él? Es decir, el asunto ahora es que nosotros los creyentes ¿somos qué? ¿Somos qué? Linaje escogido. Además, ¿qué somos? Real sacerdocio. Además, ¿qué somos? Nación, ¿qué? Santa. Santa. Esta cosa, pero les decía que no somos como Meghan casándonos con Harry. No. Es que aquí todos somos Harry. Y nos va a enseñar a sacar el linaje que tenemos por dentro, todo manchado por estar así entrelazado con el linaje caído de Adán cuando fue expulsado del jardín. Entonces ahora Pedro les va a decir, bueno, lo están persiguiendo, pero es que la persecución no es la que va a determinar cómo se van a reaccionar ustedes. La pobreza no es la que va a determinar cómo se van a comportar, porque me imagino que en aquella época había creyentes como el día de hoy, que no tienen un peso y se les acabó la vida. Ya no vuelvo. En otras congregaciones, pues en otras partes, aquí no todos, aquí todos así, linaje escogido, tenaces. Es que si Dios no me sana. Pedro lo que le va a decir es, hermano, listo, oremos. Yo he resucitado gente, no resucité pues a Tabita. Allá en Hechos 9. Y se volvió a morir. ¿Sí o no? No sanó, no. El Señor Jesús no resucitó pues a Lázaro y se tuvo que volver a morir. La niña del flujo de sangre creció y se murió. Él está hablando de lo eterno. Diga conmigo, eterno. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con las piedras muertas, como éramos usted y yo allá en la cantera del mundo, bien muertos y remuertos, con los demás? Entonces, Pedro dice, amados, diga conmigo, amados. Este es el ágape. El ágape es el amor sin interés alguno para saquearte algo, sino que prosperes en todo. Pedro, ya un anciano, un apóstol anciano, dice, yo os ruego como a qué, como a extranjeros y qué. Lo primero que nos recuerda es que nosotros no somos ni de este sistema ni de este planeta.
Yo sé que ahora en lo del mundial todos gritamos, etcétera, nos mandamos que Colombia y todas esas cosas. Claro, miren que el sistema está caído. Pues para que Colombia hubiese gritado de alegría, Senegal tuvo que llorar. El sistema está diseñado, el caído del mundo, para que cuando alguien gana, otro ¿qué? Pierde. Cuando alguien ríe, otro ¿qué? Alguien siempre anda por ahí tumbado. Entonces, lo que nos quiere recordar ahora es que somos extranjeros y peregrinos. Recordemos que, empecemos por ejemplo por este cuerpo. Este no es el cuerpo en el que hemos de habitar en la eternidad. Esto se entrega. Dios nos tiene diseñados en la resurrección un nuevo ¿qué? Pero además, este mundo no es nuestro destino, porque nuestro destino es el mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Entonces, lo primero que le recuerda a aquellos perseguidos, a aquellos llenos de hambre, a aquellos que se tenían que ocultar en cuevas, a aquellos que estaban siendo buscados para ser el hazmerreír del sistema del mundo, les dice, ustedes son extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Así que ese nacionalismo que nosotros tenemos y todas las cosas no, eso se acabó entre nosotros. No, nuestra ciudadanía no es esta, nosotros somos de la Nueva Jerusalén, vamos para allá. ¿Okay? Y nos tenemos que comportar aquí como gente de allá. No es que cuando yo llegue allá, después de la muerte, cuando me entreguen el cuerpo, de pronto cambio. Uy, hermano, se vaya a poner con eso. Bien, ok, bien. A esos extranjeros y peregrinos les dice, os ruego que os abstengáis de ¿qué? De los deseos ¿qué? Que batallan contra ¿qué? Ay, deseos carnales. ¿Qué son los deseos carnales? Todo lo que obra de la carne. La ira, el chisme, la maledicencia, la fornicación, el adulterio, el robo, el homicidio, las divisiones, todo eso. Pero es que resulta que esos deseos carnales los practicaba cada uno de nosotros cuando no habíamos nacido ¿de qué? Si todavía los estoy practicando es porque nací de nuevo, pero no he renovado ¿qué? El entendimiento. Y la gente que no ha nacido de nuevo, esta sí es la vida que viven, hay que ponerles 10. Pero usted encuentra una persona que no ha nacido de nuevo por el Espíritu, bien borracha, y le dice, 10. ¿Para qué se va a poner a decirle que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Él no sabe ni qué es eso. Él tiene otra Biblia que dice que Dios cuida a los borrachos. Créame. Y al que roba impuestos y hace negocios raros y se tapa de plata, dice, si Dios no estuviera conmigo no tendría tanta plata. En cambio usted, desde que me metió en eso, está cada vez más pobre. Imagínense. Mira qué diferente el asunto. ¿Por qué? Porque los deseos carnales batallan contra ¿qué? Es que no podemos olvidar el capítulo 1, el versículo 9, que dice que cuál es el objetivo de nuestra fe, la salvación ¿de qué? De nuestra alma. Es que aquí tenemos un interés muy grande, o lago de fuego y azufre, o Nueva Jerusalén. A eso es lo que se está refiriendo Pedro, pero no está refiriendo a cosas temporales. Entonces, un cuerpo sin dominio propio es el habitáculo de una persona que viva según los deseos de la carne. Y además, un entorno sin santidad como el que vive el mundo es la atmósfera normal del que no ha nacido de nuevo. Pero entonces, Dios nos manda a tener dominio propio en un cuerpo para vivir según los sacrificios espirituales agradables a Dios en la vida del Espíritu. No nos saca, nos deja ahí, pero ahora por la nueva naturaleza podemos hacer eso. Y en segundo lugar, estar en medio de una situación social sin santidad, pero ya siendo santos, porque nosotros somos extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Entonces lo que Pedro va a decir es, un creyente sin dominio propio para su cuerpo, por su nueva naturaleza, sumido en un entorno sin santidad, dándole gusto a los deseos carnales, jamás podrá apartarse ni consagrarse para Dios por medio de la renovación de su entendimiento. Además, Él no nos está exigiendo algo que no podamos hacer. Por eso les decía, esto no es para borrachos, borracho está. Esto es para los que naciendo de nuevo
estamos como lumbreras en este mundo que se pierde y nos relacionamos con aquellos que como nosotros estábamos en la cantera de las piedras muertas. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Quiero avanzar un poquito más, aguánteme unos segunditos más. Créame que una sobredosis de esto no le trae sino bien. Entonces, a estos, quiero repetir, amados, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, ¿real qué? Sacerdocio. Él les dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los paganos, entre los que no han nacido de nuevo. O sea, en medio de ese nauseabundo sistema del mundo caído, usted y yo somos como flores de loto, hermosas, que extraordinariamente dirigidos por el Espíritu Santo, no olemos a pantano, ni comemos pantano. Él no nos manda a hilarnos, nos deja ahí, pero como lumbreras. Básicamente, en el entorno que había en aquella época, es que parece Medellín, está diciéndole, ustedes tienen que darle un no rotundo a la idolatría, porque estaban llenos de ídolos. El paganismo y la idolatría estaban por todos lados. Y un no rotundo a la impureza sexual. Esos eran los básicos para los gentiles. ¿Por qué? Porque a los judíos creyentes no había que hablar mucho de idolatría. Recuerden cuando leímos Santiago, por su Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante, capítulo 20. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. El judío venía con su Torá, no tendrás imágenes ni ninguna semejanza, pero los que no éramos pueblo, los gentiles, teníamos un ídolo para cada cosa. Recuerden, en Atenas Pablo estaba que se echaba humo por las orejas de ver la ciudad entregada a la idolatría. Había un lugar sin ídolo que decía al Dios desconocido. Entonces el gentil estaba circulando en ese ámbito de... es que un momento, es que mi Dios está vivo, Dios no está muerto. Y además, en medio de toda esta flagrancia sexual, yo debo apartarme porque ahora el templo soy yo. ¿Soy qué? Recuerde que me acaba de decir que soy una piedra ¿qué? Viva, construyendo una casa ¿qué? Espiritual, en donde habite ¿quién? Dios, y donde se le ofrezcan sacrificios agradables a Él. Él no me está exigiendo, no, que deje de pecar. Él me está diciendo, ¿por qué? Por el linaje que tengo. Diga conmigo, soy linaje. Ajá. No, es que yo veo ese varillo ahí, se me mete y me lo fumo y me vuelvo otro. No, hermano, no, hermana, usted no se ha dado cuenta el linaje que es. Dejemos ahí. Póngase en pie, por favor. Bueno, di conmigo, Señor Jesús, te doy gracias, porque dejando la comodidad de tu trono, según Filipenses capítulo 2, te hiciste hombre, y en la condición de hombre te humillaste hasta la condición de siervo, para darme una naturaleza que yo no conocía, nueva, de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar tus virtudes y cómo me sacaste de tinieblas a tu luz admirable. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.